Cada cambio social y cultural tiene múltiples abordajes y múltiples interpretaciones. El mío viene desde la filosofía y desde la antropología filosófica, por eso además el sesgo que se le da tiene las características de estas disciplinas. A mí me importa analizar los cambios culturales que son el telón de fondo y el marco desde el cual se desarrollan y se generan los cambios. Por eso analizo la época y analizo las diferencias de los formateos intelectuales que tiene un adulto, que es en general el responsable de la educación y en el caso también de los padres, y el formateo cultural que tienen los jóvenes que han nacido en esta época, muy vinculados a los cambios tecnológicos, formateo muy vinculado a los cambios tecnológicos, a los modos nuevos de relación interpersonal y a los códigos de valores éticos que hay detrás de todo esto. Precisamente el otro día escuchaba a otro filósofo que decía que la escuela instruye, pero no educa, que la educación está a cargo de los padres, de la familia. Yo creo que la educación está a cargo de los padres, pero también la escuela educa desde otro lugar. La crianza es típica de los padres, ahí se da la base de toda cultura con los valores que debieran ser vivos en el sentido de no recomendaciones teóricas, sino modos de vivir. Un niño observando y viendo vivir internaliza los modelos de conducta, no internaliza la prédica o la recomendación teórica. Lo que internaliza es los modos reales de comportamiento, de prioridades, valoraciones que en la casa se da. Por eso hay altos niveles paradojales, porque una cosa es el discurso que uno sostiene, otra cosa si este discurso lo hace realidad encarnada cada día en el hogar, en el modo de tratar, en el modo de poner límites, en el modo de ajustar los límites, en el modo de manifestar el afecto y el amor. Hoy eso psicológicamente está más que comprobado, que marca para siempre la historia de una personalidad. Precisamente usted me está tocando el tema de los límites. Los chicos dicen que no quieren límites, en mi caso soy madre, ahora abuela, y los chicos dicen que no quieren límites, pero en definitiva están pidiendo límites siempre a gritos. Sí, yo creo que los chicos de todas las épocas se han revelado a las formas de límites de su época. El falso concepto de libertad hace que hacer lo que... yo estudio mucho el lenguaje de los jóvenes. ¿Qué dicen al respecto? Que quieren hacer lo que copa, recopa y discopa, al movimiento y al swing de las ganas. Yo creo que algunos hablan de estas generaciones jóvenes como generaciones dánicas, que el impulso que lo lleva es el impulso del deseo, y el deseo ejecutado ya, no postergado ni para mañana. No se les puede pensar en proyectar, el sostener en el tiempo un deseo y conquistarlo con una construcción y con espera, sino quieren el coche del abuelo ya, quieren el sexo ya, pero hay que pensar que en el mundo adulto también ese código está en una sociedad de consumo altamente imperativa que ya tiene que tener todo. Cuando en el canal de compra se dice llame ya, y si llama ya tiene dos, estamos dando el mismo modelo pero en un área que conviene al adulto. Por lo tanto, si hay una modificación y un imperativo de que el goce es ahora o nunca y a cualquier precio, tiene que haber habido algún mensaje adulto que a esto lo haya avalado. Por más que uno cuando ve el efecto y le disgusta, pocas ganas tiene de pensar en qué medida yo construí o di pautas vitales para que esto fuera así. La obsesión por los objetos, por las marcas, por el no quedar desequilibrado del consumo de los demás, son obsesiones adultas que se transmiten también a los niños desde muy pequeños. Ahora, porque realmente uno ve gente de personas de escasos recursos que mueren por el mejor celular y sí, de hecho lo tienen, ¿no? Así se estén privando a lo mejor del alimento, de cosas sustanciales, de cosas importantes. Bueno, por eso digo que la crítica adulta suele ser paradojal, porque en esa familia ha habido mensajes concretos por el cual las valoraciones van por ahí. Y si finalmente uno accede que ese dinero se ha utilizado de un modo o de otro, está hablando de valores concretos. Es decir, en el hecho de comprar y de necesitar muchas cosas, cuando prefiero esta y por lo tanto excluyo las otras, estoy dando una clase de ética.
a qué cosas se le da prioridad. Prioridad viene de prior, primero, que es una primeridad. Entonces uno puede decir, y quizá faltan cosas de otra índole que serían importantísimas y se prioriza eso, se internaliza como criterio. Cuando después el padre lo ve al joven aplicar esos criterios, le disgusta, lo mira en perspectiva y dice ¿de dónde salió esto? Pero sale de los patrones culturales con los que están rodeados. Por eso el cambio, a la cita que usted hacía alusión, la escuela la familia es la primera formadora por siempre de la educación de los jóvenes, pero la escuela también. Yo no estoy de acuerdo con el rol solo de información de la escuela. Creo que la buena escuela nunca tuvo solo el rol de informar, sino el rol de democratizar la enseñanza, que es un rol fundamental, de lograr unidad en la diversidad, la caída de los prejuicios, la caída de las marginaciones, de las exclusiones. ¿Qué cosa más vincular que esa? Que cada uno acepte quién es desde la valoración y no desde los prejuicios de toda índole. Estamos en un mundo todavía altamente prejuicioso. El aspecto personal, los bienes económicos, las posiciones sociales, los colores de la tez. Es inconcebible que todavía haya chicos que sufren por sus características étnicas, por los orígenes de sus padres. Es inconcebible y sin embargo hay ensañamiento de muchos compañeros ante estas características. ¿Cómo no se va a formar en situaciones donde esto tan primitivo no está elaborado? Y además, en la escuela es el lugar del pasaje, de la decodificación, de la pura información a la sabiduría, lo que yo decía recién, que la sabiduría no es solamente el registro de los datos y el manejo de las operaciones y de los procesos cognitivos, es el saboreo. La escuela es el lugar de la fiesta, de la alegría de saber. Sin embargo, uno ve, yo tengo amigas docentes, jovencitas, y uno ve cómo se ha desvirtuado un poco el rol del docente, ¿no? O se le han agregado más cosas, porque no solo debe de enseñar, debe de dictar su materia, sino que se tiene que hacer un montón se tiene que hacer cargo de un montón de cosas que en la casa obviamente hay carencias, ¿no? Sí, yo creo que hay una sobredimensionamiento del rol docente, que esto implica una carga psicológica y de responsabilidad social, y hay que considerarlos a los docentes, porque un docente está haciendo hoy, dirigiendo un comedor escolar, cuidando pediculosis, reparando los vacíos afectivos, entramando cosas no terminadas de elaborar en la casa. Creo que si uno es honesto tiene que reconocer el exceso de rol o la superación de un rol a ámbitos y a realidades que no eran pertinencia tradicional. Y el docente en general esto lo asume dada la complejidad de la vida cotidiana, pero es muy fácil criticar en lugar de colaborar, es muy fácil enseñarse en lugar de poner los recursos comunitarios para contener. Yo creo que todo el trabajo con el deporte, con las áreas de socialización, con el arte, bueno, acá estamos en una escuela magnífica de arte, eso es terapéutico, eso ayuda a expresar y a mostrar cosas que en sujetos inhibidos o conflictos son el lugar del diagnóstico esencial. Un chiquito que sufre violencia, alguien marginado, expresa a través del arte y de su actitud ante los deportes, ante la música, ante la gimnasia, ante estas situaciones que son parte del juego de la relación en la escuela, los datos que no dice y no verbaliza hablando o rastreando de otro modo su personalidad. Entonces creo que es el lugar de aprender a convivir, de aprender a ser ciudadano, de aprender a sentirse socio de la construcción del universo. Y eso es complejísimo. El rol del docente es de una magnitud infinitamente rica y compleja. Usted hablaba recién, perdón que la interrumpa, ¿no? Usted hablaba recién de la lectura del cuerpo, ¿no? Que eso solo lo hacen los docentes, porque los padres no hacen una lectura del cuerpo de su hijo. Si está triste, si está desnutrido. Bueno, algunas madres sí podemos ver que nuestro hijo está triste, preguntarle por qué, pero también hay otras lecturas para realizar en el cuerpo.
sobre si se ha alimentado bien, si se ha alimentado mal. Sí, yo creo que eso entra en toda una fascinante tarea contemporánea que se llama la lectura de lo no dicho a través de palabras. Entonces, con gestos, con actitudes, con modos de comportamiento, la violencia es un signo, es un lenguaje. Está diciendo de cosas no elaboradas. Ustedes piensen que la escuela es la gran pacificadora, porque cada vez que usted tiene que gritar es porque no pudo explicar. Cada vez que uno tiene que imponerse por la fuerza es que no pudo convencer. Y cada vez que tiene que presionar a alguien es que no pudo dialogar. Entonces, la escuela es maestra de estos resortes. ¿Qué es la cultura? La posibilidad de discrepar, de no estar de acuerdo, sin herirse, sin lastimarse, sin castigarse. Es el lugar donde el diálogo y la diversidad, distintos tipos de personalidad, de compañeros, de gustos, de modos de ver la vida, es el lugar de la construcción de los grandes amigos, de los grandes vínculos, es el lugar de percibir las distintas sensibilidades. Entonces, un docente está manejando y está atento a todas estas funciones que son mucho más allá de tener programas o currículas conceptuales y materias para dar. En una situación tan convulsionada, con tantas carencias juveniles y niñas, este rol se complica, pero además, si hay que ser comedor escolar y si hay que estar atento a los déficits psicológicos y alimenticios, creo que me parece el desafío de la época hacer una urdimbre social, un pacto con los mismos padres, donde la relación escuela y padre deje de ser puramente formal o de anoticiarse de los programas, de los métodos de enseñanza, y nos preguntemos qué tipo de sociedad queremos desarrollar y colaboremos mutuamente en eso. Y por último, ya le hago la última pregunta, ¿no? Con respecto a la juventud, la adolescencia, y sobre todo la juventud, ¿no? Que dicen ser adultos y que, bueno, para mí siguen siendo adolescentes, en definitiva, porque siguen dependiendo económicamente de los padres. ¿Por qué no pueden terminar de ver un programa de televisión, por ejemplo, un programa periodístico? Dicen, es interesantísimo, pero al rato uno ve que lo sacaron, bueno, ese famoso zapping, donde al final quieren estar informados de todo y terminan no estando informados de nada. Porque hoy lo abordaré en la conferencia, el tiempo y el espacio en la experiencia de los jóvenes no es el mismo que tenemos los adultos. El sostener la atención es muy puntual, acotada a un tema, de poca durabilidad, y tiene que haber algo muy interesante para sostenerla. Y a la vez hacen múltiples tareas a la vez, porque la experiencia de un tiempo joven es un tiempo simultáneo. Mientras que nosotros fuimos educados en un tiempo sucesivo, donde se iban trasladando y construyendo las ideas y uniendo las partes para formar un todo. Doy como ejemplo la alfabetización. ¿Cómo hemos accedido al mundo de la comprensión, de la escucha, de la lectura? Por un método que es ir uniendo las partes simples, letra, armando sílabas, palabras, oraciones, inducción, deducción, silogismo. Es decir, hemos sido los receptores de esta hilación de lo simple a lo complejo. Ellos hoy captan de una sola mirada los aparatos y las cámaras y las pantallas, que no es la suma de partes simples, sino es un todo complejo con muchos elementos. Ahí algo llama la atención y cliquean. El modo que han accedido a la información es absolutamente distinto. Sí, y esa es su modalidad. Sostienen la atención si hay un interés muy fuerte por el cual siguen, y en lo que se interesan, le aseguro que mantienen la atención. Pero no están interesados en todo y son volátiles. Quiero decir, por ahí esta información les interesa, a los 2 segundos ya no mantiene ese mismo ritmo atencional y cambian. O a su vez hacen 2 o 3 cosas o 4 cosas a la vez, lo que se llama las múltiples funciones. Están chateando y organizando agenda, y escuchando música y organizando cualquier otra cosa en multiplicidad y simultaneidad. Pero lo hacen mal. O sea, no necesariamente. ¿No? No. ¿Se puede hacer tantas cosas al mismo tiempo y hacerlas bien?
Bueno. No necesariamente, no digo que todos, como en ninguna generación ha rendido igual a la otra, ni todos los niños entre sí, pero digamos, uno puede no estar de acuerdo con los abordajes más superficiales, pero es cierto que esto que es el modo habitual, abordar superficialmente las cosas, cuando toca algún interés personal, se quedan. El asunto es movilizar el interés personal. Por eso el gran desafío de la educación es estrenar pasión. Un profesor o un docente cansado, o aburrido o agotado, como es lógico que esté, no atrae. Nadie quiere ser socio del cansancio del que tiene delante. Nadie quiere ser socio de su desesperanza. Cuando ellos escuchan un tono de voz apagado, o chicos, ¿cuántas veces le tuve que decir? O los padres, ¿cómo? ¿Cuánto te tengo que explicar? Otra vez ustedes los mismos. Este tono de fatiga anuncia la derrota. No son socios de derrota de nadie. Lo más terapéutico, ni discuten, ni lo plantean, desconectan. Y eso es lo que irrita enormemente al adulto. Entonces son modos de proceder. Antes por educación poníamos cara de atención aunque no nos interesaba. Era de los modos educativos. Hoy no importan los modos, hacen lo que les dé la gana, le copa y recopa. Y si no les recopa atender, porque este tono... Por eso los semiólogos dicen que el mensaje hoy es el estilo, es la pasión, es el énfasis. Si eso no se siente fuerte y atractivo, te dejan solo avanzar. Y por lo tanto uno puede estar explicando 2 horas en tranquilidad y está solo, aunque tenga 40 enfrente. Si hoy uno no lee los cuerpos, se engaña de modo feroz, porque únicamente la carita, los ojos, el brillo de la mirada dicen si están o se han puesto en piloto automático con la mirada fija y seguramente con el celular por debajo, haciendo lo que verdaderamente les interesa. Claro. Pero pueden trabajar a doble y triple banda. Y cuando en la clase uno dice, a ver, estás distraído, a ver, decime que estoy hablando, te contestan, ni saben de qué estás hablando. Alguna neurona, por lo menos la línea argumental, la está siguiendo. Así que ni siquiera le queda al docente la descarga afectiva de decir, te pesqué, viste. Es muy interesante el fenómeno, es muy complejo para manejarlo, pero es sumamente interesante.